Bueno, nosotros somos el equipo 8 y el día de hoy les vamos a hablar de algo que aunque pueda sonar muy técnico, en realidad es algo que influye muchísimo en las decisiones que toman día a día las pequeñas empresas mexicanas, sobre todo aquellas que se dedican a la agroindustria. El tema que les vamos a presentar es: ¿producimos más lotes de salsas? El rol del costo marginal en las decisiones diarias de producción de pequeñas empresas agroindustriales mexicanas. Aunque pueda sonar un tema muy formal o que sea muy técnico, la verdad es que detrás de eso pues hay una idea muy práctica, que es el saber hasta qué punto vale la pena producir más. Bueno, pues para empezar, hay que entender qué es exactamente eso del costo marginal. En palabras simples, el costo marginal es cuánto nos va a costar producir una unidad adicional de algo. Por ejemplo, yéndonos al tema de las salsas, si tú como productor ya estás produciendo 100 frascos de salsa y decides hacer 101 por cuestiones de que quieres vender más o algo así, el costo marginal te va a decir cuánto te va a costar ese frasco número 101. Y en algunas ocasiones va a costar muy poco y otras veces pues va a costar mucho y vas a terminar hasta perdiendo. Y aquí es pues donde está lo interesante de este tema. Pensando en un caso pues más concreto, podemos decir que si tú tienes ya, por ejemplo, estás produciendo y tienes ya la cocina caliente, los ingredientes listos y a tu equipo trabajando, pues producir unos frascos más no te va a costar pues casi nada extra. Pero si tú ya te encuentras al límite, que te faltan etiquetas, envases o tienes que pagar pues a más trabajadores o más servicios, este frasco adicional ya te está saliendo más caro. Y en este momento es cuando el costo marginal pues se va a disparar o va a subir. Y esto pasa todo el tiempo en los negocios mexicanos. Por ejemplo, aquí yéndolo pues más local, tenemos aquí en Tepic, no sé, una señora que produce salsas caseras y a la semana ella hace 50 frascos y en todo esto pues ella gasta unos 1,000 pesos en total. Pero si después decide producir 80 frascos pues para vender más, no solo va a necesitar más ingredientes, sino que también pues va a requerir más tiempo y más esfuerzo. Y ya el costo de esos 30 frascos adicionales ya no va a ser igual al de los primeros 50 que ella ya estaba produciendo. Y aquí es donde conviene analizar hasta qué punto conviene producir. El costo marginal, ya viéndolo en pues, cuestiones más técnicas o más formales, se va a calcular de la siguiente manera, con la fórmula que tenemos aquí, que es costo marginal es igual al cambio en el costo total dividido entre el cambio en la cantidad producida. Pero más allá de simplemente ver la fórmula, lo importante es que la podamos entender, su sentido. ¿Cuánto cuesta el poder crecer un poquito más? Pues viéndolo de una forma más simple, el costo marginal te ayuda a que no te pases de tu producción, porque va a llegar un punto donde seguir haciendo más pues ya no te deja ganancias. Y esto tiene un impacto pues muy grande porque muchas empresas que son pequeñas no cierran realmente porque no vendan, sino porque no han analizado y no entienden realmente su punto de costo marginal. Siguen produciendo y vendiendo más, pero a un precio que ya no les está dejando ganancia real. Por eso este concepto, aunque parezca muy pues complejo así, es una herramienta de supervivencia para las empresas, ya que les permite saber hasta dónde conviene producir y cuándo ya es momento de detenerse. Porque no se trata solo de producir más, sino de poder producir mejor y que tenga realmente sentido económico. Así que, o sea, por más complicado que pueda sonar, el costo marginal es algo que todos los pequeños productores viven todos los días sin darse cuenta. Y el hecho de que lo comprendan es lo que marca la diferencia entre un negocio que sí va a crecer y uno pues que simplemente se va a quedar pues en el camino o en el inicio. Y ya pues con esto ya un poquito más claro con el concepto, ahora es momento de que pasemos pues a entender cómo este costo se relaciona con los beneficios y las decisiones de producción, que es justo pues lo que vamos a ver a continuación. Ahora voy a pasar con la siguiente parte de nuestro tema que habla de que el costo marginal no solamente se queda como una fórmula en el papel, sino que forma parte de las decisiones cotidianas que toman día a día las empresas agroindustriales mexicanas, como en este caso las que producen salsas, aunque también las que producen mermelada, miel, moles, cafés, etcétera. Pues se tienen que enfrentar a decisiones que implican el uso del costo marginal, aunque ellos no lo llamen de esa manera. Por ejemplo, pensemos en una pequeña empresa familiar que se dedica a producir salsa, como ya lo dijimos. Cada semana la persona a cargo se tiene que plantear la pregunta, bueno, varias preguntas, como por ejemplo, si hacen otro lote de salsa o con lo que tienen ya es suficiente, si compran más insumos o se esperan a que bajen los precios para, pues, para poder comprar más y más barato, o si vale la pena extender el horario de trabajo para poder así producir más salsa. Y pues todas estas preguntas se generan de la misma raíz, que es cuánto cuesta producir más.
Por ejemplo, si ya se tienen los ingredientes comprados, el gas encendido, el equipo ya está trabajando, hacer un frasco más apenas cambiaría el costo total que implica hacerlo. Pero si, por ejemplo, ya se acabaron las operaciones, ya es de noche, se tienen que pagar horas extras o se usa más energía, ahí es cuando el costo adicional ya sube y ahí es donde cada frasco empieza a dejar menos ganancia. Pues esto pasa mucho en México, sobre todo en negocios rurales, tomando por ejemplo un productor de salsa que se dedica pues a eso, a vender salsa de, por ejemplo, chile habanero, vamos a decir. Este, pues durante la temporada de calor el chile aumenta el precio en un 40%, por ende el costo marginal de este pues obviamente sube y por ende pues produce menos para, pues porque no compensa, ¿no? La subida de precio del chile con lo que él generaría produciendo más, simplemente terminaría pues gastando más dinero que a fin de cuentas no va a terminar recuperando. Y esto nos lleva a la escala de costo marginal, que ahí es donde se divide, pues se marca una diferencia más bien entre las pequeñas y grandes empresas, como por ejemplo podemos tomar una gran empresa como La Costeña o Herdes, que producen 10,000 frascos, pues para ellos el costo de producir poquito más o poquito menos es casi nulo porque ellos tienen la maquinaria, la refrigeración industrial, energía, pues mucha energía para sus operaciones y pues su costo marginal es casi nulo. O sea, se podría decir que si lo pusiéramos en una curva, hacer más o menos, pues esa curva no cambiaría mucho. Ahora, por otra parte, una empresa artesanal, cada incremento en su producción implica pues más trabajo manual, más gasto energético y más esfuerzo por parte del recurso humano que esta empresa tiene. Y por ende su costo marginal pues tiende a crecer mucho más. O sea, se podría pensar que las grandes empresas buscan mantener su costo marginal bajo, mientras que las pequeñas deben aprender a identificarlo, ¿no? Para no poder pasarse, para no sobrepasarse de su límite de gasto. Y pues para terminar mi parte, se tiene que llegar a un equilibrio donde se tiene que identificar que no siempre producir más es mejor, pues ya que el costo marginal, como ya he explicado, nos ayuda a entender cuándo dejar de producir antes de perder este equilibrio para así pues evitarnos pérdidas de dinero innecesarias. Relación entre el costo marginal y beneficio máximo. Hasta ahora ya vimos que el costo marginal nos dice cuánto cuesta producir una unidad más, pero hay un punto muy importante, el punto del beneficio máximo. Este punto se alcanza cuando el ingreso marginal, es decir, lo que por vender una unidad adicional, se iguala al costo marginal, o sea, lo que cuesta producirla. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo conviene producir más? Vamos a ver, vamos a un ejemplo sencillo. Supongamos que cada frasco de salsa se vende a 40 pesos. Si producir uno nos cuesta 15 pesos, conviene producir más. Si cuesta 30, todavía hay ganancia. Pero si cuesta 38,40, ya no conviene. Y si cuesta 45, incluso se pierde dinero. Entonces el punto óptimo o de beneficio máximo se da justo cuando ambos valores se igualan. Aplicación en empresas o en la vida real. Este análisis se aplica muchísimo en las empresas. Por ejemplo, Salsas La Doña detectó que sus costos marginales aumentan mucho después de producir 90 frascos por semana. Por eso decidieron mantener su producción en 80 frascos, donde todavía hay ganancias y no hay desperdicio. Así evitan gastar de más gas, ingredientes y también tiempo de trabajo. Este tipo de decisiones ayudan a mantener un equilibrio entre el esfuerzo y la ganancia. Importancia del equilibrio. Este principio se aplica desde pequeñas fábricas o empresas hasta las grandes industrias en las que entra el grupo Bimbo o bien Coca-Cola. También es
agroindustrial mexicano para así poder evitar el desperdicio de productos o servicios. Bueno, para proseguir con la explicación del tema, mostraremos un caso práctico que es el de Salsas Don Pepe. El contexto de esto es que Salsas Don Pepe es una agroindustria artesanal ubicada en Puebla, dedicada a la elaboración y ventas de salsas naturales. Los datos del caso es que el precio de venta por frasco de salsa es de 40 pesos mexicanos y el tipo de producto es una salsa producida artesanalmente. Como se muestra en la tabla, en este caso hay muestras de producción de 50 frascos, 60 frascos, 70, 80, 90, 100 y 110, donde los costos varían dependiendo la producción de frascos. En el primero vemos un costo marginal que es de 20, donde el costo total de producción es de 1,000 pesos y el ingreso total al final es de 2,000, teniendo un beneficio total de 1,000. Pero en el caso del último, que sería una producción de frascos de 110, tenemos un costo total de producción de 3,150, donde un costo marginal de 55 y un ingreso total que es de apenas 4,400, lo cual nos deja como beneficio 1,250. Para hacer un análisis más completo de esto, podemos observar que al inicio el costo marginal es bajo, entre 20 y 25 pesos por frasco, lo que permite obtener una buena ganancia por cada unidad adicional producida, tal como se muestra en la gráfica. Sin embargo, conforme aumenta la producción, los costos comienzan a incrementarse con mayor rapidez. Como se muestra en la gráfica, se puede ver que hay un aumento en los costos, pero esto puede deberse al uso adicional de recursos como el gas, etiquetas o mano de obra extra. Este comportamiento refleja que producir más implica un mayor costo por unidad, lo que reduce poco a poco la rentabilidad del proceso. ¿Qué significa esto? Que producir más no siempre es mejor. De hecho, en este caso, producir 110 frascos implica más trabajo y más gasto, pero deja menos ganancia. Es decir, estás trabajando para ganar menos. En la vida real, esto pasa más de lo que se cree. Hay empresas que por querer aprovechar la demanda producen de más, pero no terminan con producto para almacenar, lo que produce que sus costos terminen en aumento por pagar más almacenaje, costos de transporte más elevados, los cuales no tenían previstos al principio de todo. Punto óptimo de producción. El punto de beneficio máximo se alcanza entre el 80 y 90 frascos producidos, donde el beneficio total llega a 1,450. Después de ese nivel, el beneficio se mantiene o incluso disminuye, como es en el caso de los 110 frascos, lo que demuestra que producir más no siempre significa ganar más. Superar ese punto implica mayores esfuerzos y gastos que no se traducen en un aumento real de las utilidades. Como se explica en esta diapositiva, el punto de los beneficios no siempre significa que se da en la máxima producción. En este caso del ejemplo, el punto de beneficio se da entre los 80 y 90, tal como se muestra en la gráfica de abajo, porque después, donde el total llega a 1,450, después de esta producción, que sería en los 100 y 110 frascos, esto empieza a reducir, lo que demuestra que producir más no siempre significa ganar más. Como lecciones del caso tenemos que el análisis demuestra que conocer el costo marginal permite tomar decisiones inteligentes dentro del proceso productivo. Trabajar más no necesariamente es más rentable, por lo que resulta fundamental identificar el nivel de producción óptimo para mantener la eficiencia, rentabilidad y el equilibrio entre el esfuerzo y la ganancia. ¿Cómo se aplica este análisis a las empresas? Primeramente, para planificar la producción con base en datos reales. Esto ayuda a que no haya una sobreproducción y evite, por ejemplo, problemas de almacenaje o problemas de envío. Reinvertir cuando el costo marginal suba. Esto te da un indicador de cuándo es el momento de reinvertir en el producto y cuándo es el momento de abstenerse de una reinversión. Evitar sobreproducción y exceso de inventario. Como mencioné al principio, ayuda a planificar la producción, lo cual evita que produzcas más de lo que puedes almacenar o más de lo que puedes llegar a vender, lo cual puede llegar a aumentar los precios por el almacenaje. Y por último, la optimización de recursos para la mejora de calidad y eficiencia. Esto ayuda a aprovechar mejor los recursos. Por ejemplo, en el caso de las salsas,
ayuda a que no compres exceso de materia prima, que en este caso sería el chile, y que como en este caso, que es un recurso perecedero, se puede echar a perder. Relevancia para las agroindustrias mexicanas. Esto ayuda a promover una producción sostenible y rentable. O sea que ayuda a que la producción sea mucho más beneficiosa para el productor y que pueda seguir esta porque aumenta las ganancias. También ayuda al incremento de la competitividad de las pequeñas empresas, impulsa la planeación financiera responsable y fomenta decisiones estratégicas basadas en datos. Bueno, todo lo que acabamos de ver nos muestra que el costo marginal no es solo una herramienta contable o de economía, pues, sino es una guía que nos sirve para tomar decisiones estratégicas todos los días en las empresas. Este nos ayuda a entender cuánto cuesta realmente producir más. El beneficio máximo nos va a marcar el punto exacto donde es conveniente detenerse. Y estos dos juntos nos permiten que las pequeñas empresas decidan con estrategia y no solo pues con intuición. En pequeñas agroindustrias mexicanas, como las que producen salsas o otro tipo de productos, este tipo de situaciones como el costo marginal puede marcar la diferencia entre mantenerse o desaparecer, porque una empresa que realmente conoce su costo marginal, pues puede planear mejor. Por ejemplo, puede decidir si conviene invertir en una estufa más grande, si vale la pena contratar a más gente, o es mejor quedarse con lo que ya está produciendo, lo que ya tiene, hasta que los precios de los insumos bajen. También nos va a ayudar a pensar en el largo plazo. Si una empresa se da cuenta de que su costo marginal siempre es alto, va a buscar maneras de reducirlo, como comprando al mayoreo, mejorando su eficiencia o usando tecnología que sea más económica. Aquellas empresas que realmente logran mantener sus niveles óptimos de beneficio son las que van a desarrollar ventajas sostenibles y una capacidad de innovación. Esto quiere decir que no solo van a ganar más dinero, sino que se van a volver más fuertes pues, ante la competencia. Esto lo podemos ver comparado con dos escenarios. En el primero tenemos una empresa que produce sin analizar su costo marginal o sin conocerlo realmente. Al principio pues iba a estar ganando, pero después va a empezar a gastar de más porque va a tener que comprar más ingredientes de los que está vendiendo, tiene inventario sobrante y su equipo se está desgastando. Y pues al final de cuentas va a terminar perdiendo dinero. Por el otro lado, tenemos una empresa que sí analiza su costo marginal, entonces produce justo lo necesario, controla sus gastos, ajusta su producción según la demanda que tiene y pues en base a esto mantiene su rentabilidad. Esta empresa obviamente va a tener más posibilidades de crecer y de sostenerse pues conforme avance el tiempo. En conclusión, el costo marginal no es solo producir más, sino producir de manera inteligente. Cada lote que se haga adicionalmente tiene que analizarse, no solo pues por el entusiasmo de vender más o la demanda que se tenga, sino por lo que realmente va a aportar a las ganancias de la empresa. Así que pues como conclusión final, la respuesta a la pregunta de ¿producimos más lotes de salsa? No siempre es un sí. Pues a veces la mejor decisión es producir menos, pero con un mayor control, una mayor eficiencia y pues mayor planeación. Y esto va a hacer que las pequeñas agroindustrias mexicanas sean competitivas, sostenibles y exitosas a largo plazo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.